Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a su culto virtual de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Le invito para que abramos nuestras Biblias y leamos en Hebreos 12 del 1 al 6. Hebreos 12 del 1 al 6. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amado Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Dios, por tu gran amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos limpies de toda maldad, que nos ayudes, Señor, a alejarnos del pecado, Padre Santo, a que pongamos siempre por obra tu palabra y que nuestros pensamientos y nuestras acciones las llevemos al filtro de tu palabra. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Te entregamos, Señor, esta noche, Padre Santo, las alabanzas, la oración. Que seas tú, oh Dios, glorificado siempre, Señor. Que seas tú dirigiendo este servicio para tu gloria y honra. Bendice, Santo Dios, al grupo de alabanza. Bendice a la persona que hoy nos trae la enseñanza, para beneficio, bendición nuestra y para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Acercarse a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida cumplió con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y el bien y a su pueblo. Él es el Rey infinito en poder,
es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de mis siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y él viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey y él viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey y él viene a su pueblo a llevar. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre Santo, grande y glorioso Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, acercarnos confiadamente ante ti a levantar nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor. Te pedimos por la conversión de nuestros conocidos, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que seas tú, Dios, en tu misericordia, dándoles vida, Santo Dios, cambiando su corazón de piedra por un corazón de carne, Señor, trayendo esperanza a sus vidas, Dios. Te pedimos, Padre Santo, por los hermanos que se encuentran en este momento enfermos, Señor, que seas tú, Dios, trayendo sanidad a sus vidas, si tú quieres, Señor, que seas dándoles consuelo en estos momentos de dificultad, sabiendo, Señor, que tú siempre tienes pensamientos de bien para con tus hijos. Dios amado, te pedimos, Padre Santo, por las familias. Ayuda, Señor, en la unidad familiar, Señor. Que seas tú, oh Dios, trayendo esa unidad para que las divisiones que se hayan presentado en las familias sean derrumbadas, Señor, y que puedan nuevamente, Padre Santo, las familias estar en torno de ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, por fortaleza espiritual, para que nos ayudes, Señor, en nuestros momentos de debilidad. Cuando nos sentimos, Señor, agobiados, angustiados, Señor, cuando sentimos que no tenemos de pronto una respuesta tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, en esos momentos, Padre amado, y que tu palabra venga a nuestra mente, Señor, para reconfortarnos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por las personas que aún no tienen empleo, Señor. Que seas tú, oh Dios, proveyéndoles, Señor, y permitiendo que en su momento, Señor, tengan el empleo que tú quieres para ellos, Dios, conforme a tu voluntad. Y que mientras tanto esperemos en ti, Señor, en alabanza, Señor. Te pido, Padre Santo, por la situación económica de mis hermanos, Señor, los que en este momento han visto, Señor, sus finanzas golpeadas, Santo Dios. Que seas tú, Dios, ministrando sus vidas, Padre Santo,
dándole sabiduría para administrar sus recursos, y que seas tú, Dios, proveyéndoles el medio, Padre amado, para su sustento, Señor. Te pido, Padre amado, por las peticiones personales de mis hermanos, las que cada uno, Señor, tiene a bien en su corazón ante ti, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado, que sean esas peticiones, Dios, escuchadas por ti, Señor, y la tranquilidad de todos nosotros sabiendo que tú, oh Dios, las recibes, las escuchas y estás atento a ellas. También, Señor, levantamos acción de gracias, Padre Santo, por esas peticiones, Señor, que tú, oh Dios, has contestado, Señor, y también las que no has contestado, Padre Santo, porque como dices en tu palabra, que en todo estemos gozosos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo. También te pedimos, Señor, para que en nuestra ciudad no se pongan obstáculos a la difusión del Evangelio, sino que los creyentes, nosotros los cristianos, Señor, tú nos concedas audacia para proclamar tu palabra, Señor. Como lo dices en Hechos 4:29, Padre amado. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en ti, a que nosotros, Señor, con toda confianza levantemos, Señor, y prediquemos tu palabra, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lloras las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Ve esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Ve esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Los anuncios de nuestra Iglesia Cristiana Villahermosa. Anuncios, Iglesia Cristiana Villahermosa. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Salmos 120, 6 y 7. Próximas reuniones de oración y estudio bíblico. Domingo 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Será por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Hebreos 10:25. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Discipulado para mujeres. Lo que toda mujer necesita. Próximo jueves 27 de agosto, 7 de la noche, en vivo por el canal de YouTube. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 4 de septiembre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6, 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 002-280-846-71. Servicio en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. El Señor les bendiga, hermanos, un cordial saludo. Venimos a compartirles la alegría de que hemos terminado la primera escuela de crecimiento y formación virtual de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Sí, mis hermanos, como mi esposa les acaba de decir, es motivo de alegría y con ese mismo gozo queremos extenderles la invitación a esta ceremonia de graduación de esta escuela de crecimiento y formación para que por favor se animen y participen de esta graduación. Será el domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. Será un momento de compartir ese gozo con los hermanos graduandos. Entonces, por favor, acompáñenos y participen de esta celebración. Recuerde, domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. El Señor les bendiga. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a continuar con una lectura de la palabra de Dios. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 120. Salmo 120 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente,
con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Amado Padre Santo, soberano Señor, gracias Padre amado por tu palabra, Padre Santo, por lo que has permitido, Señor, que hoy, Dios, vengamos ante ti a recibir el alimento espiritual que tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Santo Dios, que nos ayudes a que seamos oidores, hacedores de tu palabra, a que tu palabra se quede en nuestras vidas y que seamos nosotros hacedores de ella, poniéndola en práctica. Te pedimos, Santo Dios, que bendigas a la persona, Dios, que has dispuesto en esta noche para traernos tu mensaje, Señor. Que le des sabiduría, Señor, que le ayude, Señor, a transmitir tu palabra pura y santa, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado, por tu gran amor para con nosotros, para con tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Salmo 120. Vamos a hacer la lectura de nuestra enseñanza para este día. Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. El Salmo 120 hasta el 134 son un grupo de 15 salmos que comúnmente lo llaman los salmos peregrinos. Israel continuamente tenía la experiencia de movilizarse y de movilizarse en caravanas. El Salmo 39:12 dice, soy peregrino como mis padres. Primera de Crónicas 29:15, somos peregrinos como fueron nuestros padres. Luego, para Israel, el concepto de peregrino es común. La historia de Israel, desde el principio, fue un pueblo peregrino. Ellos estaban en un sitio y deberían de movilizarse hacia otros. En el 722, ellos fueron sacados de Israel y deportados en el año 722 por los asirios. Y nuevamente en el 586, ellos fueron deportados de Israel a Babilonia. Por eso cuando hemos leído el Salmo 39:12 y Primera de Crónicas 29:15 de muchos otros textos, el Israel se mantenía en continuo movimiento y les tocaba ir a otra cultura. Era una cultura diferente, era otro gobierno diferente. Así que no era fácil estar viviendo en una cultura e ir a otra cultura. A veces eran peregrinos porque eran expatriados o también porque ellos voluntariamente lo hacían.
Pero tomando el Salmo 120, estamos hablando de cómo Israel lo hacía por lo menos 3 veces al año. Ellos tenían las llamadas fiestas, 3 fiestas en el año: Pascua, Pentecostés y la fiesta de Tabernáculo. Pascua en abril, Pentecostés en junio y Tabernáculo en octubre. Así que el texto nos presenta cómo ellos salían en caravanas para ir desde sus aldeas hasta propiamente Jerusalén. Si usted nota en los Salmos 120 al 134, en la parte de arriba, al iniciar el Salmo, dice cántico gradual. Es decir, ellos, en el Salmo 120, ellos mientras iban viajando, iban cantando. Y los salmos, podíamos pensar nosotros que el 120 es uno de esos salmos donde ellos están yendo a sus fiestas. Cuando iban en familia. Y cuando hablo en familia, iban con los niños, iban los padres. Y en la medida que ellos iban marchando, se encontraban con personas de otras aldeas y se iba aumentando la caravana. Era un tiempo donde se conocían entre ellos, se hacían nuevas amistades, los niños jugaban durante el camino, no usaban en esa época Ataris o andaban con celulares, así que ellos tenían mucho tiempo para estar jugando, compartían los alimentos, se traían regalos para darse dentro de la caravana, y a veces la caravana incluía varios días, entonces hacían estadías, comían juntos, compartían juntos. Y además algunos de ellos aprovechaban para intercambiar mercancías, pero también para hacer sus ventas. Y sobre todo cantaban. Y cantaban salmos. Y por eso es que se registran en 120 a 134, se registran estos salmos. Propiamente, estos salmos cantados lo hacían durante el camino, en paradas. Era un tiempo de mucha alegría cuando ellos salían de sus aldeas. Es que es el pueblo de Dios en caravana. Y ahí se revelan sentires, historias, y se conocen. Y precisamente el Salmo 120 es cómo ellos expresan el ambiente en que les ha tocado vivir. A ver, vienen en la caravana y entre ellos se comentan cómo les ha ido durante esos periodos de estar en la aldea. Y el Salmo 120 dice, verso 1, a Jehová clamé estando en angustia. Y se compartían las angustias que ellos tenían mientras vivían en la aldea. Debemos de tener en cuenta en nuestra enseñanza, imaginándonos ellos en esa caravana y contándose cosas muy profundas de sus vidas.
El 5 dice que ellos moran en Mesec y en Cedar, pero dicen, ay de mí. Es una manera de decir donde estamos viviendo. Y dice, y donde vivimos la gente aborrece la paz. Verso 6. Así que el salmista expresa que vive en un ambiente muy difícil. El pueblo de Dios viviendo en un ambiente muy difícil. Note lo que dice el Salmo 120, versículo 5. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Entonces, tenemos nosotros aquí que la vida que ellos tenían en las aldeas, en los sectores, de acuerdo al Salmo 120, no era fácil. Recordamos como ese eco de lo que Jesús nos dejó expresado en Juan 17. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, hablando de los discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, dice el versículo 14, y el mundo los aborrece, porque no son como ellos. En Juan 17, 15, Jesús les dice, le dice al Padre, no los quites del mundo, el mundo los aborrece. 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El pueblo de Dios, en los días del salmista, ellos vivían el mismo ambiente del cual Jesús, años más tarde, hace referencia, es vivir en medio del mundo. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando en medio de hombres y mujeres que no han decidido vivir para Dios. Pedro, ya anciano, un hombre que ha madurado, dice, nosotros fuimos de este mundo, y exhorta a que no vivamos como vivíamos antes. En 1 de Pedro 4, 1 al 4, específicamente el versículo 4 dice, al mundo les parece cosa extraña que nosotros no sigamos viviendo como vivíamos antes. Pedro habla de que ellos vivían en ese mundo, y cuando hablamos de ese mundo, ellos vivían separados de Jesús, y cuando ellos entregan sus vidas a Jesús, la gente con que ellos vivían en pecado, la gente les parecía extraño que no sigan viviendo como lo hacían antes. Ve el testimonio en la Escritura, donde encontramos que al pueblo, tanto en el Antiguo, al pueblo de Dios, como en el Nuevo Testamento, y aún hoy, el mundo sigue siendo el mundo. Regresemos al Salmo 120, después de tener esta reseña en el Nuevo Testamento. ¿Cómo existía ese ambiente? Por eso el 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia. Era que la gente de su época les hacía la guerra. Ellos habitaron entre gente hostil. Y el salmista especifica que dentro de esa hostilidad es la ciudad o las aldeas
engañosas. Porque dice el versículo 2, revelando que son mentirosos y son de lengua fraudulenta. Los labios mentirosos y la lengua fraudulenta. Una manera de hablar de que ellos vivían en medio de las mentiras, en medio del engaño. La angustia de este salmista proviene de vivir en un mundo de engaño, de calumnia. Y cuando dice aquí labio mentiroso y de lengua fraudulenta, hay pocos sufrimientos tan hondos como quien es acusado por falsedad. Cuando usted está viviendo en los caminos del Señor, es algo que angustia cuando a nuestro alrededor estamos siendo maltratados y siendo calumniados. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo algo sorprendente, que escucharon sus discípulos y que escucharon las multitudes. Y es bueno tener en cuenta que en Mateo 5, donde está el Sermón del Monte, era para que los discípulos sepan que les va a tocar vivir. Y les dice, estando las multitudes, dice, las multitudes están oyendo la otra parte. Leo lo que dice el texto en Mateo. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es decir, los discípulos están oyendo que esos que son de la multitud van a vituperarles y van a perseguirle. Pero los de la multitud están escuchando que ellos son los instrumentos para hacer toda clase de mal. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, para que los discípulos sepan y para que lo sepan las multitudes, para que los discípulos sepan en el mundo que van a vivir. Y a las multitudes, a los no discípulos, es que si ellos lo hacen y que lo van a hacer, ellos sepan que aunque están creyendo que están haciendo un daño, o que ellos pueden abandonar a Jesús, les dice, ellos son bienaventurados. No sé si estás tratando de entender lo que te quiero decir. Es que el mundo debe saber que por eso nosotros no vamos a abandonar a Jesús. Jesús va a hacer un milagro de traer gozo en medio de la ciudad engañosa, en medio de las aldeas engañosas. En este cántico del Salmo 120 voy a decir una palabra que es como una repetición. Es el pueblo canta. Y eso es muy importante. Decir las cosas cantando. Trate usted de estar enojado cantando. Y verá cómo se asientan las emociones y usted lo expresa de otra manera. Así que si leyéramos el Salmo 120 cantando, colocándole pues instrumentación, veremos que las cosas que expresa el salmista tienen un sentido de decir las cosas no como con profunda amargura, sino que está contando historias. Y ellos cantando expresan lo que saben y cantando expresan lo que determinan. ¿Qué cantan?
Note que dice el versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia. ¿Qué? ¿Qué clamaban? Que libre mi alma. Luego ellos no claman para que no les digan mentiras. Ellos no claman para que no hayan lenguas fraudulentas, sino que el texto dice, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Y dice el 2, libra mi alma. Muchos creyentes se la pasan orando cuando están en la ciudad del engaño, de la mentira. Es orando para que la gente deje de ser así. Porque si la gente deja de ser así, entonces esto me beneficia. Realmente el salmista cantando dice, libra mi alma. Él no está diciendo que no vuelvan a decir mentiras, que no tengan esa lengua tan fraudulenta. Me temo que nos pasamos en nuestra vida tratando que las cosas se arreglen alrededor para nosotros casi decir poder seguir en el Evangelio. Pero el texto es muy interesante en el versículo 2. Libra mi alma. No es clamar para que no haya ciudad engañosa. Y entiéndame de acuerdo al texto, no que usted no puede orar para que el mundo se convierta. Pero ¿cuántos de nosotros lo que hacemos en un mundo de maldad es tratar que el mundo deje de ser como es para yo poder seguir adelante? Leo el versículo 2, libra mi alma. Es que nosotros los creyentes no somos de piedra. La gente que nos calumnia o la gente que nos engaña, la gente que nos hace la vida imposible, como dice el texto, nos hacen la guerra. El versículo 7 del Salmo 120 dice, me hacen la guerra. Nosotros no somos de piedra y sentimos eso, ¿sí? Pero, ¿qué? El texto dice, ellos clamaron a Jehová. ¿Cuántos de nosotros, en vez de clamar a Jehová para que libre nuestra alma, para que esa situación no sea que me lleve a abandonar los caminos del Señor, cuántos hoy en día del pueblo de Dios claman para que este mundo desaparezca y los deje en paz? Qué interesante que el salmista está cantando el salmo, le dice a Jehová, libra mi alma de la angustia de lo que me produce este mundo, no que les caiga a ellos un monte y los desaparezca. A veces levantamos nuestras manos para que el que me está haciendo daño le vaya mal y le vaya peor. Cuando es libra mi alma, para que a pesar de eso yo siga en los caminos del Señor. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Porque cuando estamos frente al mundo, sea frente a los no cristianos, nuestro corazón deja de clamar. Y es que en vez de clamar para que libre mi alma de esa angustia, nuestro corazón nos engaña y deseando de manera pervertida que la otra persona sufra. Están cantando. ¿Qué más vemos en el Salmo? Ellos están cantando, pero en el cántico expresan lo que ellos saben.
¿Y qué saben ellos? El Salmo 120, en el versículo 3, nos dice lo que ellos saben. Verso 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ellos saben que a quienes les hace daño la maldad es a los habitantes de la ciudad engañosa. Porque hemos dicho antes que cuando nosotros estamos en angustia, Él libra nuestra alma. Luego, cantando, el salmista sabe, y lo dice cantando, que son ellos los paganos que se hacen daño a sí mismos. Leamos otra vez el Salmo 120, versículo 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. En el verso 3 pregunta y en el versículo 4 es la respuesta. Es decir, el salmista canta diciendo que ellos recibirán su propia retribución de Jehová. 120, Salmo, verso 3. ¿Qué te dará o de qué te aprovecha lo que están haciendo o lo que me están haciendo? Este texto es muy importante y Dios habla hoy leyendo el versículo 3 y 4, una versión de la Biblia. Dice, Dios habla hoy, ¿qué más puede recibir lengua embustera? Responde, flechas puntiagudas de guerrero, ardiente brasas de retoma. La traducción TLA, traducción del lenguaje actual, dice, muy mal les va a ir a ustedes, mentirosos. Les dispararán flechas puntiagudas y encendidas como las que lanzan los guerreros. Y la Nueva Traducción Viviente dice, hay lengua engañosa, ¿qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? Te atravesarán con flechas afiladas y te quemarán con brasas encendidas. Ve lo que sabe el salmista. Lo que ha de saber el cristiano es que a él no le corresponde tomar ningún tipo de venganza. De ninguna manera. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en Romanos 12, en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien que es pagano me hace un mal, yo no le pago de la misma manera. El versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el versículo 19 dice de Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Toda venganza está por fuera de la respuesta del creyente.
de quien pertenece al pueblo de Dios, él no debe tomar ningún tipo de venganza. El 12:17 de Romanos dice, no pague a nadie mal por mal. Si te ha hecho un daño tu esposo, tu esposa, tu vecino o alguien, no le pagues de la misma manera. Y si es posible, Romanos 12:18, en cuanto dependa de ti, que el daño que te esté haciendo no sea consecuencia de tus mismos actos. Y Romanos 12:19 dice, dejad lugar a la ira de Dios. Cuando el hombre mismo hace retribución, toma venganza, lo está haciendo él. Por eso el texto dice, dejad lugar a la ira de Dios. Y el texto dice, yo pagaré, como está escrito, dice el Señor, no lo dice la iglesia cristiana no lo dice el pastor fulano de tal, sino yo pagaré, dice el Señor. Estamos en el Salmo 120 y el Salmo es un canto, están cantando. ¿Qué canta el salmista? El salmista está cantando en el versículo 3 y 4, es que quienes son engañosos y fraudulentos y mentirosos, ellos quedan en las manos de Jehová. Así que no nos quedamos amargados, sino que dejamos el asunto en las manos de Jehová. Por eso el versículo 1 dice, a Jehová clamé. O sea, clamó. Él no oró diciendo que no hayan calumnias, haz que la gente no hable tan mal de mí, sino que el texto dice que clamó estando en angustia. Así que cuando él se sentía angustiado por el engaño, la falsedad, las mentiras de la gente sin Dios, él sufría porque él es un ser humano. Pero el texto dice que clamó estando en angustia. No cayó en venganzas. Por eso él canta sabiendo que no le corresponde a él tomar venganza. Y tampoco la autoestima. Venganza es una retribución, es devolverle un mal a quien me ha hecho un mal. Y autoestima es que mire yo como soy, es que pobrecito de mí. Pedro, quien ha crecido en el Evangelio, o sea que ha madurado, el texto en Primera de Pedro nos dice a nosotros, Pedro trae a colación la vida de Jesús. Jesús fue y es verdaderamente Dios. Y Él es hombre, y como hombre es un hombre perfecto. O sea, ¿qué es lo que un hombre de Dios debe hacer? Tenemos el ejemplo de Jesús. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice, hablando Pedro de Jesús, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos el ejemplo de Jesús como hombre perfecto, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23 de Primera de Pedro, capítulo 2, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente. Sigamos sus pisadas. Así Pedro nos presenta a Jesús como el ejemplo para nuestras vidas. Verso 21, Él nos dejó ejemplo. Él no hizo pecado, mas sin embargo cuando a Él lo maldecían, Él no respondía de la misma manera como le trataban. Versículo 23 dice que cuando padecía no amenazaba. Él era Dios y podía haberlo hecho, pero Él no amenazaba. Sino que, escuche, encomendó la causa al que juzga justamente, al Padre, para que nosotros lo hagamos. Si Él, que no cometió ningún pecado ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2, 22, nosotros sigamos el ejemplo. Entonces, el salmista está cantando lo que sabe. ¿Qué sabe? Mire lo que dice el versículo del Salmo 120, donde estamos. Leamos el verso 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. El salmista sabe quién es la persona que trae la retribución, es Jehová. Que quienes pertenecen a la ciudad del engaño y de la mentira, es Jehová mismo quien traerá la retribución sobre aquellos que le hacen la vida imposible. Usted tiene personas que le hacen la vida imposible y usted actúa igualito a ellos. Pues el salmista sabe que los que le hacen la vida imposible, que le han calumniado, que le han hecho objeto de mentiras, el salmista sabe que Dios, que nuestro Dios se encargará de ellos. Este Salmo 120, el salmista canta lo que sabe, y porque él sabe que la retribución viene de Jehová, ha tomado la decisión de encomendar su causa a Jehová, y por eso el Salmo 121 dice: clamé estando en angustia. ¿Qué más cantaba el salmista? ¿Qué más cantaba la caravana mientras ellos iban rumbo a Jerusalén? Ahora cantan lo que han determinado. Y el versículo 5 nos dice lo que han determinado. Ay de mí, dice el 5, Salmo 120, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. El salmista ha vivido por mucho tiempo en medio de la ciudad engañosa, en medio de las mentiras. Mire lo que dice el versículo 6, mucho tiempo ha morado mi alma. Y el texto nos habla que ha sido, versículo 5, el Mesec y habito entre las tiendas del Cedar. Es para hablar que entre un espacio y otro es un largo trayecto. Está abarcando, cuando dice el versículo 5, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar, está abarcando una extensa región que, según
Ezequiel 32, 26 y 27. Usted que toma nota. Ezequiel 27, 3, 39, 1. Es una región donde están los descendientes de Ismael. Es una región de tribus de árabes y que según el texto son personas mentirosas, fraudulentas, personas que dice el verso 6 aborrecen la paz. Imagínense uno viviendo geográficamente en un sitio como esos y el verso 7 dice que ellos hacen la guerra. Gente que hace la guerra, gente que aborrece la paz, gente que a toda hora es buscando pleitos, por todo pleitean, por todo, es una grande dificultad. Un judío morando en regiones de descendientes de Ismael, gente difícil para vivir con ellos. Me temo que nosotros oramos, clamamos al Señor diciendo: Señor, yo no quiero vivir entre gente difícil, quiero vivir con gente bien aplomada. Pero la verdad es que el salmista ha determinado que aunque vive con gente difícil y aunque vive entre ellos, y hemos dicho aquí son las tribus, los descendientes de Ismael, el salmista en ese mundo pagano, él había determinado. Y el texto dice en el verso 7 lo que él determina. Yo he determinado no vivir así. Yo he determinado seguir siendo pacífico. El salmista no se sentía bien con tanto tiempo, porque uno puede estar en un lugar y a lo último uno se va amoldando a ese lugar. Por eso el versículo 5 dice del Salmo 120, ay de mí. Es decir, sé que estoy viviendo, y qué tal que yo viviera como esta gente vive. Ay de mí vivir como la ciudad, en la ciudad del engaño, o como los que viven en la ciudad del engaño. Aunque el salmista ha morado mucho tiempo, como dice el Salmo 126, en un mundo pagano, él no se ha identificado con ese mundo pagano. El ay de mí es no estoy apegado a ese mundo. Por eso él ha determinado que a pesar que está en la ciudad del engaño, él, aunque ha pasado mucho tiempo, todavía cuando ve ese mundo dice, ay, ¿qué tal vivir de esa manera? Ay, dice el versículo 5, ay de mí, que yo viva como ellos. El salmista cantando ha determinado que mientras viva allí, en medio de la ciudad del engaño, del paganismo, en medio de una ciudad y de gente que aborrece la paz, verso 6, y que a toda hora hacen la guerra, el salmista ha determinado, yo no vivo como ellos. Yo no vivo como ellos. A esto es lo que se refiere Pablo en Romanos 12. En Romanos 12, verso 2, Pablo le recomienda a los creyentes de Roma. Roma es una ciudad que siempre hemos oído de paganismo y de todo lo que usted quiera. Y Pablo a los de Roma les dice, a los que se han convertido, a los que salieron de esa vida de pecaminosidad, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta, dice el texto. La Nueva Traducción Viviente, hablando precisamente de Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas y costumbres de este mundo. Más bien, dice la Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la Biblia, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Y precisamente Romanos 12:2, en la traducción del lenguaje actual, dice: y ya no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El salmista está cantando lo que ha determinado. Yo he determinado, dice el salmista, no conformarme a este mundo. Y es lo que estamos en el Salmo 120, versículo 5 al 7. Yo he determinado. Y mire lo que dice el 7. Yo soy pacífico. Ellos son personas que aborrecen la paz. Ellos son personas que pelean continuamente. O sea, son personas que son mentirosos y fraudulentos. Mas yo soy pacífico. Versículo 7. Es que el mundo es. El salmista confiesa, pero yo no soy. Soy pacífico. He determinado no vivir como ellos. He determinado no conformarme a ellos, sino que he determinado darle mi vida a Jehová y vivir para Él. Y subraye esto, y vivir para Él en medio de un mundo pagano. Cuando vivimos en medio de un mundo pagano, de una ciudad engañosa, es necesario determinar la manera como yo voy a vivir. Y el salmista cantando dice: yo soy pacífico. Ahora, note lo que dice el versículo 7. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Yo soy pacífico. Y ellos lo saben. Ellos saben que yo no actúo como ellos. Ellos saben que yo amo la paz, que yo no vivo en pleitos. Ellos lo saben. Muchas veces nuestra queja es: hermano, es que ¿para qué yo, si la gente sabe cómo me comporto y siguen en las mismas? Mire, hermano, así le toque a usted estar solo en su casa, que todos son unos peleadores, unos mentirosos, es la casa del engaño. El texto dice que usted debe determinar, y ojalá cantando. ¿Cómo sería eso, no? Uno cantando, determinando que yo no voy a vivir como ellos, porque yo he de vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. A veces nos quejamos y nos lamentamos, y a veces decimos: ay, si yo viviera en otra unidad residencial, si a mí me hubiese tocado otra familia, otra gente, yo sería. Lamentos. Mire, hermanos, así nadie cambie en su barrio, así nadie cambie en su trabajo, así nadie cambie en su casa, así todos sean peleadores y sean fraudulentos y mentirosos. Usted debe determinar, solo para la gloria y la honra de Dios, que usted, hermano, dará el testimonio que exalta y glorifica al Señor. Yo soy pacífico. El canto del Salmo 120 termina: busco la paz, aunque ellos buscan la guerra. Verso 7. Mas yo, dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Busco la paz cuando ellos buscan la guerra. Me mantengo en los caminos de Jehová, así ellos no permanezcan en el camino de Jehová. Su determinación es a pesar que las personas no cambien.
Y esa ha de ser nuestra determinación. Es usted y Dios. Qué interesante que Él ha determinado que si las otras personas no lo hacen, yo soy pacífico. ¿Qué salve? Cantando, le pido a Jehová que libre mi alma. Cantando, canto, lo que sé es que no debo de tener venganza. Y cantando he determinado vivir para la gloria y la honra del Señor. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En este día encomienda tu vida al Señor. Y mientras vas peregrinando, mientras estamos viajando hacia la eternidad, donde un día vamos a estar en la misma presencia de nuestro Dios, cantemos, 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 cantemos que el Señor libre nuestra alma de angustia. Cantemos sabiendo que nuestra vida está en las manos de Jehová y que no tenemos que tomar venganza en absoluto. Y mientras estamos en este peregrinaje, cantemos lo que hemos determinado. Y hemos determinado vivir para la gloria de Dios, aun si seguimos viviendo en la ciudad del engaño. Señor Jesús, toda la gloria y la honra es para ti. Bendiciones siempre. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.